La unidad 2 del programa de la asignatura de Economía 1, denominada El análisis marxista de la economía capitalista, contiene 3 lecciones. En la primera se introduce el estudio de lo que suele reconocerse como los precursores de la ciencia económica, la escuela o corriente mercantilista, así como el enfoque o la escuela de los fisiócratas. Así, en esta lección va directamente al estudio de la primera gran corriente que se reconoce en la historia del pensamiento económico, los mercantilistas, cuyo pensamiento florece en Europa entre fines del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Posteriormente, se introduce en esta lección de los precursores de la economía a los fisiócratas. Dicha escuela florece en Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, y con ello la unidad concluye presentando lo que se reconoce en el campo teórico como los precursores del análisis económico contemporáneo, el que se desenvuelve sobre todo en su fase comercial del capitalismo y su tránsito a la fase industrial de dicha formación económica. La segunda lección de la unidad 2 de este curso, Economía 1, acerca a las y los estudiantes a la teoría clásica de la economía, destacando principalmente a 2 de sus grandes expositores, Adam Smith y David Ricardo, cuyas aportaciones a la disciplina fueron decisivas en la conformación de esta ciencia. La economía clásica floreció sobre todo en Inglaterra, cuna del sistema capitalista, aunque no se circunscribe solo a esa nación, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. Los autores referidos, entre otros que se ubican en esta corriente, subrayan los mecanismos que posibilitan la creación de riqueza en la sociedad capitalista, particularmente Adam Smith en su fase industrial. Sumado a ello, David Ricardo, junto a Smith, reitera el trabajo humano como fuente de creación de la riqueza capitalista, yendo más allá al subrayar en su propuesta teórica que la distribución de esa riqueza constituye la base primordial del análisis y que ésta no está exenta de contradicciones que se dirimen en la arena social. Son estas ideas, esto es, los mecanismos que posibilitan el origen y creación de riqueza y su distribución, los que van a ser objeto de estudio en esta lección, mismos que han sido la base de todo el desarrollo posterior de la ciencia económica. La unidad 2 de la asignatura de Economía 1 concluye con esta tercera lección denominada El análisis marxista de la economía capitalista. La lección acerca a las y los estudiantes al estudio y comprensión de la propuesta teórica que formula Karl Marx acerca del funcionamiento de la economía capitalista contemporánea. Dichas ideas son formuladas principalmente en su obra cumbre, El Capital, crítica de la economía política, de la que se edita el primer tomo en 1867. Ese autor, a diferencia de otras corrientes teóricas de la economía, pone el acento de su análisis en las contradicciones que el sistema capitalista encierra, concluyendo que a medida que se expande y consolidan dichas contradicciones se acentúan, exacerbando la lucha de clases. Sus conclusiones, sustentadas en un amplio estudio donde destaca preponderantemente a la economía clásica, señalan que el orden capitalista se basa en la explotación desmedida del capital sobre el trabajo asalariado y que éste tiene la encomienda histórica de sobreponerse a ello, abriendo una época de revolución social.